Buenas noches, espero que todos estén muy bien, estén saludables, con mucha paz. Eh, para nosotros es un privilegio poder seguir otro martes aquí. Un abrazo a las personas que están en la reunión y otro abrazo para las personas que verán el video en otro momento. Bueno, en esta ocasión vamos a irnos al principio de todo, a los primeros versículos de la Biblia. Y el tema de hoy es del caos a la luz. Y entonces vamos a ver unos puntos ahí. Pero antes de entrar al versículo, quisiera hacer un par de comentarios sobre Génesis, sobre los primeros capítulos. Bueno, la Biblia que nosotros tenemos, este libro de fe, ¿verdad? Este libro que nos presenta las realidades espirituales, que nos presenta el Señor Jesucristo, que nos hace entender eh, las dinámicas de Dios, ¿verdad? En la medida que Él quiere que lo entendamos. Digo eso porque de ninguna manera en los 66 libros que tenemos podemos decir, digamos, que es el todo, ¿verdad? De Dios. Pero se nos ha dejado un libro, una serie de libros, una biblioteca, podemos decir. Y esta Biblia empieza con Génesis. Y muchas veces, por cualquier razón, no sé, diferentes razones, las cosas más básicas a veces no las tenemos tan en mente. Eh, bueno, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis se narra que hay unos días, ¿verdad? Y que Dios crea ciertas cosas en ciertos días. Entonces es una pregunta interesante pensar si uno puede como distinguir qué se hizo, qué día, qué va antes, qué va después, ¿verdad? Esto solo siempre es con el ánimo, siempre es con el ánimo que leamos más, que nos interese más la palabra de Dios, que nos interese entender eh, el marco, ¿verdad? El marco que el Señor nos ha dejado en la Biblia eh, y verlo desde la fe, ¿verdad? Desde la fe. De repente, si uno tiene una mente muy lógica, muy científica y empieza a leer la Biblia, claro, ¿de dónde, de en qué libro científico veremos una serpiente que habla? ¿En qué libro filosófico veremos las realidades de la Biblia que son bastante ilógicas? Eh, entonces, es con un corazón abierto que uno debe llegar a la Biblia. Y específicamente hoy, lo que estoy tratando de instar es leer esos primeros capítulos de la Biblia, ¿verdad? Ver qué hay ahí, familiarizarse con qué hay ahí. Otro ejemplo, eh, hay dos narrativas sobre la creación. ¿Podríamos nosotros explicar las dos? No así el gran análisis, pero por lo menos decir, bueno, en el capítulo 1 habla de esto, el capítulo 2 habla de lo otro. ¿Qué pasa en el capítulo 3? ¿Verdad? ¿Qué sigue sucediendo en el capítulo 4? Y así. Pero bueno, dada esos pequeños comentarios sobre Génesis, sobre la Biblia, sobre la fe, vamos a leer Génesis 1, 1 y 1, 2. Y vamos a explorar un par de cositas. Eh, Voy a leer en la NBI primero y después leeré en la Reina Valera. Génesis 1:1 dice así: Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Versículo 2: La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y versículo 3: Y dijo Dios,
que exista la luz y la luz llegó a existir. Bien, voy a leer una vez más en la Reina Valera, Génesis 1, versículos 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Muy bien. Eh, Pienso que cualquiera que tenga en alta estima la Biblia, pues conoce que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero hay unos detallitos que de repente no tenemos tan claros y hoy quisiera resaltarlos. El más controversial para esta noche será de que las tinieblas estaban antes que la luz. Es decir, uno sabe que Dios dijo que se haga la luz. De hecho, hasta hay un montón de referencias, incluso en el mundo secular, de esa frase, hágase la luz, ¿verdad? Y Dios dijo que se haga la luz. Y uno lo entiende muy bien, o sea, que Dios de repente dijo, ¿verdad? Que se hiciera la luz y la luz se hizo. Sin embargo, el detalle específico en los versículos anteriores, o en el versículo anterior, el versículo 2, el segundo versículo de la Biblia, dice que Él creó los cielos y la tierra y de repente dice que había tinieblas. Y no solo tinieblas, sino que la NBI usa la palabra caos. Entonces, esto es un poco controversial, porque ¿cómo es eso que hay caos y Dios lo creó y hubo caos antes de la luz y antes de que Dios hiciera todo? La Reina Valera usa la palabra desordenada. Una vez más, ¿cómo es eso que el Dios perfecto crea los cielos y la tierra y de repente hay un desorden, ¿verdad? Cuando uno usa la palabra desorden, no es una palabra positiva. Ey, qué desorden tenés en el cuarto, qué desorden tenés en el escritorio, ¿verdad? En el trabajo, eh, o incluso entre amigos, ¿verdad? No, es que ahorita tu vida es un desorden, no es algo positivo. Entonces ahí dice que la estaba desordenada. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Será que Dios se le cayeron algunas cosas? ¿Cómo pensamos en esa dinámica? Ahora, quizás no voy a decir, no voy a explicar qué es lo que Dios estaba pensando, porque uno no, pues sí, no podemos llegar digamos, a esas profundidades de, de lo que Dios pudo haber estado pensando en ese momento. Lo que sí podemos observar es que el versículo dice que había un desorden, que había un caos. Y son dos palabras que están juntas y las dos palabras son caos y vacío o desorden y vacío. Entonces, voy a usar la palabra que otros han usado eh, y quizás algunos que han considerado estas cosas quizás ya hayan escuchado estas ideas. Y si es primera vez que escuchas estas ideas, es probable que lo escuches otra vez en otro contexto. Y la palabra es materia prima. Esa es una idea bonita. La materia prima. ¿Ok? Entonces vino Dios y dice que creó los cielos y la tierra y de repente en eso que creó, en primer lugar, no había luz, había tinieblas. En segundo lugar, había un desorden y había agua. Dice que estaban los océanos, estaba el agua. Quizás no nos podemos imaginar algo, pero la Biblia, digamos, no da mucho para imaginarse cómo era. De hecho, no pudiéramos imaginarnos porque nosotros necesitamos luz para imaginarnos. O sea, nuestra mente necesita la luz para ver una imagen. Entonces, lo certero es que en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, lo primero que hubo es como una materia prima. Ahora, en esta materia prima estaban las tinieblas, estaba
el caos, el desorden, ¿ok? Pero no solo eso, sino que el versículo 2 dice que algo se movía. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿ok? Y esta imagen del Espíritu de Dios es es como una gallina, está sobre un huevo, ¿ok? Y esta gallina, bueno, en primer lugar, al pensar en una gallina y un huevo, ya podemos, digamos, anclar nuestra mente de algo más conocido, ¿verdad? No solo decir, el caos, sino que podemos hablar de maternidad, podemos hablar de que, pues sí, un huevo es creado, ¿verdad? Adentro de una gallina, que la gallina está nutriendo, está cuidando, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios estaba creando, estaba, o sea, siendo Dios, ¿verdad? Estaba creando. Y en ese proceso, el versículo 3 entra y dice, y Dios dijo, se haga la luz, y la luz se hizo. Muy bien. Hablemos un poco sobre esta idea del caos y las tinieblas. En este punto que estamos hablando de las tinieblas, no nos referimos a la maldad, ¿ok? Eso sería otro tema. Pero aquí las tinieblas nos referimos a oscuro, no se puede ver, ¿verdad? Es algo como incierto. Y en nuestras vidas, en muchas áreas, en muchos momentos hay tiempos oscuros, tiempos de tinieblas, tiempos de caos. Y esto, dado de que estamos leyendo el orden de Génesis, no nos debería extrañar, porque parece ser que en las tinieblas y en el caos está sucediendo algo, ¿ok? Y en cualquier, no sé, imagen o cualquier identificación que al estar escuchando esta enseñanza, eh, tú tengas, cualquier cosa que te identifiques al decir caos y tinieblas. Aquí la realidad es que el Espíritu de Dios está haciendo algo en eso, está preparando algo y que la luz viene después. ¿Ok? Eso es una gran noticia porque eso significa que en las tinieblas, a veces decimos las tinieblas, Satanás y Dios, la luz, pero no. En las tinieblas, en lo incierto, ¿verdad? Está Dios y está haciendo algo. Y eso nos debe alegrar, ¿verdad? Nos debe dar una esperanza, nos debe llenar quizás no de positividad, porque no es como que uno grita y diga, qué bonita qué bonita el caos, qué bonitas las tinieblas. No es bonito, pero es un lugar, es un espacio donde el Espíritu de Dios está haciendo algo. Ahora, hablemos un poquito sobre el Espíritu de Dios. En primer lugar, eh, los versículos dicen que Dios creó los cielos y la tierra, no dice, digamos, cómo, solo dice que lo creó. Y después empieza la palabra dijo, y dijo hágase la luz, y dijo muchas cosas. Entonces, la palabra de Dios es una palabra creadora. Y nos podemos imaginar quizás a un Dios estático, digamos, que está creando y está hablando. Pero la imagen del Espíritu de Dios es que se estaba moviendo, ¿ok? Que se estaba moviendo. Y esto es interesante porque muchas veces los movimientos en nuestras vidas no nos gustan porque como humanos nos gusta tener el control. Tenemos nuestro horario, tenemos nuestro calendario, tenemos las actividades fijas, tenemos un presupuesto, ¿verdad? Tenemos las cosas en papel, o bueno, quizás habrán más de alguna persona desordenada que no hace nada de eso. Quizás ellos estarán más cerca del espíritu que otros que son más ordenados. Pero el humano tiende a tener el control, pero el espíritu de Dios nadie lo controla y él está moviéndose, ¿verdad? Traigo a mente eh, Juan 3.
en una conversación que está teniendo Jesús. Él le dice que el espíritu es como el viento. Dice que nadie sabe de dónde viene, que nadie sabe dónde va. Y entonces, igual, en esas tinieblas, ¿verdad? Está el espíritu moviéndose y está haciendo algo definitivamente. No sabemos qué, pero es algo con amor, es algo que está haciendo para el beneficio del ser humano, el beneficio del cristiano, el beneficio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, este concepto del caos y las tinieblas y el Espíritu de Dios es uno de los puntos más fuertes de esta noche. Muy bien, quiero dar como una cápsula de algo, quizás un poco como, no sé, teológico, voy a decir. Hay algunas personas que piensan que la frase el Espíritu de Dios no se refiere al Espíritu Santo. Tanto así que en unas versiones, no pocas, varias versiones, dicen, por ejemplo, esta que es una de un jesuita, apellido Schockel, dice, el soplo de Dios se movía sobre la superficie. No reconoce que es el Espíritu de Dios. Y de hecho en algunos comentarios se puede leer ambas cosas y digamos con argumentos muy sólidos. Eh, de mi parte, voy a presentar el hecho de que definitivamente es el Espíritu de Dios el que se está viendo. Es interesante que después dice que Dios da un soplo de vida al ser humano, ¿verdad? Y entonces está la idea de la vida. Y el creador de vida solo hay uno, y es Dios, ¿verdad? Otra idea interesante en el mismo capítulo 1 es la palabra hagamos, que también, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre o al humano a imagen y semejanza. Y yo soy uno de los que creen de que esa idea tiene que ver con la Trinidad. Aparte de eso, la idea del soplo, la idea del viento en el resto de la Biblia también tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, solo una pequeña cápsula sobre esa idea. Y bueno, ya cierro eso y seguimos. Muy bien. Entonces tenemos la oscuridad, tenemos el caos y de repente dijo Dios que se haga la luz. Y el último punto tiene que ver con el verbo dijo, la idea de decir. ¿Quién lo dijo? Dios. Y solo cuando Dios dice algo, crea algo y solo cuando Dios habla, viene la luz. Entonces, en esa dinámica, esa metáfora de las tinieblas, el caos que puede haber en nuestra vida, y específicamente recuerden que no estamos hablando de tinieblas de maldad, estamos hablando más de incertidumbre, ceguera, no podemos ver, no sabemos qué hay, no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Y entonces, en eso, la palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es la que alumbra lo que nosotros no podemos ver. Y entonces, si nosotros reconocemos que hay tinieblas, que hay incertidumbre, pero no nos acercamos a la palabra de Dios, no, digamos que no, nunca llegará a ese versículo 3, nunca llegará a esa luz y podemos pasar días, meses, años en esas tinieblas sin saber cuál es el propósito del Espíritu de Dios, cuál es qué es lo que él quiere sacar de esa materia prima con esa idea, ¿verdad? Que traíamos. Eh, entonces es la palabra de Dios la que trae la luz y es la palabra de Dios la que crea circunstancias de luz, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, es un fuerte argumento o fuerte punto en esta enseñanza el hecho de que Dios dijo. A veces leemos el versículo y como que la palabra luz es más importante, pero Dios dijo que se hiciera la luz. Y la luz se hizo. ¿Ok? No hubo pausas, no hubo peros, ¿verdad? Hubo un propósito, un Dios que dijo y se hizo. Entonces, en nuestra vida, el Espíritu de Dios se está moviendo y Dios está hablando
Y si nos atrevemos, nos esforzamos por acercarnos a esa palabra, eh, nuestra vida tendrá esa luz, esa certeza, ¿verdad? Ese camino claro, esa voluntad de Dios clara, esas respuestas a nuestras preguntas, ¿verdad? Eh, pero si caminamos en la incertidumbre, en las tinieblas, en el caos y solo, digamos, eh, vamos haciendo los movimientos rutinarios y no hay análisis, ¿verdad?, de la palabra de Dios, estamos en peligro de quedarnos en esa incertidumbre. Así que estos dos versículos de esta noche los voy a leer una vez más en la Reina Valera. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que ánimo con esas incertidumbres que todos pasamos en diferentes áreas, ¿verdad? Ánimo en el esfuerzo y la búsqueda de la palabra de Dios. Y también regresando a los primeros comentarios que hice, ánimo en la lectura de la Biblia, en la lectura de las cosas más básicas de nuestra fe, en la lectura de Génesis. Entonces, terminamos aquí y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Génesis. Gracias por los primeros versículos. En esta noche, Señor, queremos reconocerte como creador. Reconocemos esa grandeza, Señor, y reconocemos los pequeños que somos, a pesar de que nosotros somos los que nos movemos tanto y decidimos y vamos y venimos. Reconocemos también que es tu Espíritu, Señor, que se mueve libremente y hace y deshace como quiere. Te damos gracias, Señor, por estos conceptos de las tinieblas y el caos antes de la luz. Te pedimos por esa incertidumbre que puede haber en nuestra vida, Señor. Con solo la incertidumbre, Señor, del mañana, o sea, no podemos ni controlar el siguiente segundo, minuto, ya ni se diga un día, una semana, un año. Así que, Padre, en esta noche, Señor, queremos rendirnos ante ti una vez más. Queremos movernos en ti, esperarte a ti, Señor, buscarte a ti. Como hablábamos, buscar tu palabra, Señor, para que alumbres nuestra vida. Gracias, Señor, por este milagro que podemos leer de la creación. Queremos decirte esta noche que lo creemos, lo leemos y lo creemos, Señor, y te alabamos. Te adoramos como el único Dios creador. No hay nadie como tú, Señor. Y en esta noche te pedimos que recibas nuestra alabanza, nuestra fe, nuestro reconocimiento, Señor, y nuestra rendición a ti. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.